Sean bienvenidos, carísimos hermanos de milicia y oyentes de nuestro canal. El 13 de mayo es una fecha señalada para los vasallos del Inmaculado Corazón de María. Es por ello que con doblada reverencia nos volvemos hacia nuestra reina y generala, la capitana de este ejército que ha formado según su corazón inmaculado. A nuestra reina de Fátima elevamos nuestros corazones, ostentamos nuestro blasón, que es signo de predestinación, y hacemos rendido homenaje ante su trono, para reverenciar su adorable e inmaculado corazón, y con espíritu de reparación ofrecemos el incienso de nuestras oraciones para desagraviar las ofensas que a diario recibe. El mes de mayo da inicio a una serie de apariciones de Nuestra Señora en Portugal. María Santísima, en su cualidad de madre, advierte a sus hijos los peligros que acechan al mundo y a la Iglesia. Cada año, nuestra fe y esperanza se renueva al contemplar una vez más los hechos ocurridos en Portugal. Sin duda, creemos y esperamos confiados que las palabras dichas por Nuestra Señora se cumplirán cabalmente a la hora en que el Rey de la Gloria, el Rey de los ejércitos, quiera poner fin a la espera. Dios permite que el Inmaculado Corazón de María tenga en expectación a su milicia. Sin duda, su ejército espera con ardiente anhelo su victoria. El orbe católico ansía ver el triunfo de este corazón inmaculado. Sin embargo, el infierno también lo espera, pero con terror, porque los demonios saben que esa victoria es preludio del reinado del Sagrado Corazón de Jesús. El triunfo del Inmaculado Corazón es para los enemigos de la Iglesia y para el infierno la advertencia de que llega el fin del tiempo que se les ha concedido para sembrar el mal en la Iglesia y en las almas. Es por ello que no ha de extrañarnos el modo desesperado en que el demonio está actuando en nuestros días. La malicia de sus obras deja en evidencia el odio contra los que han sido revestidos con la armadura invencible del Inmaculado Corazón de María. Los repudia, porque esta armadura le recuerda que él es parte de una legión derrotada. En este día ofrecemos a todos los devotos de Nuestra Señora de Fátima y que honran con filial afecto su Inmaculado Corazón, un panegírico que escribí especialmente para esta solemne festividad y muy solemne para los vasallos del Inmaculado Corazón, y que hacemos extensiva en primer lugar a los hermanos de esta milicia y a todos quienes visitan este modesto canal. Alegrémonos en este día en que la Santísima Virgen, vestida de sol, trae un nuevo amanecer al corazón de su ejército, confirmándonos en la esperanza de la promesa del triunfo de su Inmaculado Corazón, promesa que ha de conservarnos íntegros en la fe y en la fidelidad al espíritu reparador de nuestro amado vasallaje. Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit. Muchos católicos, perplejos por la abulia espiritual de cierto sector del clero que cada vez tiende hacia una impostura religiosa,
tanto con sus palabras y acciones que gravitan sobre este eje viciado por novedades tóxicas y que con ello empujan a la Grey hacia peñascos peligrosos que enfrían la fe, llevándolos a vivir en una indiferencia total en cuanto a lo sagrado. Adoptar una religión sin religión, cómoda, donde no haya que aplicar ascesis ni violencia interior contra los vicios. Una religión de diálogo estéril, donde el pagano sigue adorando sus ídolos, donde el hereje es alentado a continuar en sus herejías, porque ya no importa la salvación del alma, más bien prima promover una religión de unidad, una religión natural, sin sacramentos ni sacrificios. Esto podría resultar ofensivo a tantas otras confesiones de fe. Un evangelio humanizado ha bajado al punto de descorazonarlo de su sentido sobrenatural, porque esto es lo que quieren hacernos creer, que hay que humanizar el evangelio. Y no es así. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia están para elevar la realidad temporal del hombre hacia lo sobrenatural, recordándole que esta vida es destierro y que la patria verdadera está en el cielo. Muchos católicos se quejan de la situación de la actual Iglesia. Miran el pasado y la gloria que otrora tuvo la Iglesia a lapsos, porque hay que aclarar que si bien la era de la cristiandad nos ha legado la luz de una civilización donde Dios iluminaba el conocimiento, el arte, la música, la arquitectura, las leyes, la literatura y la filosofía, pues hay que decir que la gloria de la Iglesia realmente se forjó en las épocas de persecución, pues la sangre de los mártires constituye el testimonio de un Dios que vive en aquellos que con valentía no renuncian a su fe, a pesar de los tormentos que puedan desatarse contra ellos. Es en este contexto muy oportuno recordar que los acontecimientos de Fátima no se desarrollaron bajo un cielo sin nubes, no. En la aparición de Nuestra Señora el 13 de mayo de 1917, el autor William Thomas Walsh, en la entrevista que hizo a Sor Lucía, ella dice que el rostro de la Virgen era de una belleza indescriptible, ni triste ni feliz, sino seria, quizás con un gesto de reproche, aunque benigno. Nuestra Señora venía a dar una serie de advertencias y exhortaciones. Venía a tratar asuntos de seriedad, pues atenderlos o rechazarlos comportan nada más ni nada menos que la salvación del alma. El semblante serio y de reproche, como bien dice Lucía refiriéndose a Nuestra Señora, hablan de las graves emboscadas que comenzaban a levantarse una vez más contra la Iglesia, y esta vez en Portugal, pues la secta de la masonería, valiéndose de los tentáculos de un régimen socialista, persiguió la santa fe católica, cerrando templos, encarcelando sacerdotes y negando la expresión pública de la religión católica en todo lugar. El rostro de la Santísima Virgen no podía ser otro, porque graves son los acentos de sus apariciones en Cova da Iria. Nuestra Señora, aquel 13 de mayo, advierte y exhorta, acompañando sus palabras con una catequesis magistral sobre la doctrina católica, como si con ello estuviese adelantándonos no solo la forma de agradar al cielo, sino también confirmando lo que la Iglesia ha enseñado siglo tras siglo,
fomentando el santo temor de Dios, advirtiendo que después de esta vida daremos cuenta de nuestras faltas. Los acontecimientos de aquel día nos lo relata la pluma de William Thomas Walsh, quien entrevistó a Sor Lucía, y nos cuenta: mientras estaban entretenidos en esta labor, se vieron sorprendidos por un resplandor tan brillante que lo tomaron por un relámpago. Sin detenerse a preguntarse cómo pudo haber venido de aquel cielo sin nubes, dejaron caer los tres las piedras y corrieron atropelladamente por la pendiente abajo en busca de una encina o carrasqueira, a unos 100 metros o más al sudeste del sitio donde habían estado jugando. Acababan justamente de refugiarse bajo su espeso y extendido follaje, cuando les sorprendió un segundo destello de luz. De nuevo dejaron los niños el árbol y se precipitaron hacia el este a una distancia de otros 100 metros. Entonces se detuvieron asombrados, pues precisamente delante de ellos vieron una bola de luz en lo alto de un pequeño árbol siempre verde, denominado aciñeira, que tenía 1 metro aproximadamente de altura, y sus hojas lustrosas presentaban púas como las del cacto. Y en el centro de la misma luz, una señora de pie. Tal como la describía Lucía, era una señora toda de blanco, más brillante que el sol que distribuye la luz, más clara y más intensa que una copa de cristal llena de agua cristalina penetrada por los rayos del más deslumbrante sol. Hasta aquí el relato de William Thomas Walsh. Sin duda la impresión habrá sido grande para estos 3 pastorcitos, porque ante sus ojos estaba ocurriendo un hecho de carácter sobrenatural. La belleza inefable de la presencia celestial de la Santísima Virgen, sin duda, habrá infundido en los corazones de estos pastorcitos estupor y avidez por lo eterno. Habrá ordenado sus potencias hacia el cielo, habrá sembrado en sus corazones meditar en el cielo con seriedad. Lucía, una vez que se repone de la impresión que le dejó aquel resplandor tan brillante, se anima y se dirige a la hermosa señora y le hace la siguiente pregunta: ¿de dónde viene vuestra merced? Vengo del cielo, respondió la majestuosa señora. La Santísima Virgen le habla del cielo, algo tan natural dentro de la doctrina católica, y más adelante nos daremos cuenta que la Virgen Santísima no utiliza eufemismos para hablar de aquello que es dogma de fe. Creer en el cielo como una realidad concreta, no como una metáfora o un estado de evolución del ser, ni mucho menos. Habla con claridad de que ella viene del cielo. Luego, Lucía le pregunta a Nuestra Señora qué quería de ella, y la Santísima Virgen le pide que vaya a ese lugar durante 6 meses seguidos, en el día 13, a esa misma hora. Inmediatamente, Nuestra Señora le promete a Lucía que le dirá quién es y lo que quiere. Luego, la Virgen Santísima le dice que volverá allí una 7ª vez. Sin embargo, luego de sostener este diálogo Lucía con la Virgen Santísima, la pastorcita
como si se hubiese quedado pensando en la respuesta anterior de la Virgen, aquello de vengo del cielo, la hubiese impulsado a preguntarle si acaso ella iría también al cielo. Nuestra Señora le responde que sí, que iría al cielo. Después pregunta por Jacinta, a lo que contestó también, sí, irá al cielo. Lucía quería saber también si Francisco iría al cielo, a lo que la Virgen Santísima responde que sí, pero tendrá que rezar muchos rosarios. Aquí, Nuestra Señora está mostrando el rezo del Santo Rosario como una escalera para subir al cielo, porque esa es la pregunta inicial de Lucía. Quiere saber si Francisco irá al cielo, y la Santísima Virgen le revela el medio con el que alcanzará el cielo. Y esto tiene lógica, porque el rosario es el compendio de la vida de Cristo que meditamos por medio de María Santísima, su Madre. El Santo Rosario es la oración que por medio de la repetición pausada y piadosa nos lleva a honrar al Padre, reverenciar a la augusta Trinidad y gozarnos con la salutación angélica, porque el Verbo de Dios se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen Inmaculada. El coloquio que mantiene Lucía con Nuestra Señora nos adentra en una catequesis dictada por el mismo cielo. Aquel 13 de mayo, mientras la Santísima Virgen le aseguraba a los tres que irían al cielo, Lucía recordó repentinamente a dos niñas que habían muerto recientemente. Eran amigas de su familia y acostumbraban a ir a su casa para aprender a tejer con su hermana María. Primero preguntó por María das Nieves y la Virgen le dijo que estaba en el cielo. Pero al preguntar por Amelia, Nuestra Señora le contestó que ella estaba en el purgatorio y que estaría allí hasta el fin del mundo. Nuevamente, la Santísima Virgen habla de una realidad concreta, habla de ese lugar donde van las almas cristianas que requieren de purificación antes de entrar al cielo. Las palabras de Nuestra Señora confirman la doctrina de la Iglesia, la que a su vez tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Este sencillo coloquio entre Lucía y la Santísima Virgen nos conducen a meditar en aquellas verdades poco predicadas en la actualidad. Preguntas como ¿iré al cielo? ¿Acaso serán frecuentes en niños y jóvenes de hoy? ¿Qué hay de los pastores que en lugar de recordar a los fieles que en un día cualquiera, sin sospechar cuándo y a qué hora, han de morir y enfrentar su juicio personal ante Cristo, prefieren hablar del cambio climático, de ecología y de los logros alcanzados por ese falso ecumenismo que en lugar de exhortar a la conversión, iguala al Señor con aquellos que le han resistido y erigen templos heréticos que afrentan la honra del único y verdadero Dios. Pareciera ser que Nuestra Señora, además de dirigir esa catequesis a Lucía, nos la estaba dando por adelantado a los que vivimos en este siglo, donde se niega la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Mucho menos se habla de la salvación del alma. Fijémonos ahora en las palabras que la Virgen dice a los pastorcitos, pues develan un llamamiento particular
a convertirse en almas reparadoras por medio del ofrecimiento de sí mismos como víctima de amor. Dice Nuestra Señora: ¿deseáis ofreceros a Dios para soportar todo el sufrimiento que Él le plazca enviaros como un acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y para pedir por la conversión de los pecadores? Recordemos que la Virgen Santísima está hablando con 3 niños pequeños. La pregunta que ella plantea exige no solo un acto volitivo por parte de ellos, sino la comprensión del sentido del dolor iluminado por la fe. Los pastorcitos respondieron al unísono que sí querían. La voluntad la tenían dispuesta. Deseaban sufrir para poder ofrecer dichos sufrimientos como reparación a las ofensas que agravian la honra de Dios, y también para pedir por la conversión de los pecadores. Estos 2 aspectos son el resumen de la ley divina, como podemos ver, según lo enseña nuestro Señor Jesucristo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y como no se ama a Dios por sobre todas las cosas y se le ofende, y los pecadores no tienen quien rece por ellos para que abandonen sus impías vidas, Nuestra Señora pone a estos pastorcitos a reparar la honra de Dios para que se cumpla la ley de amarlo por sobre todas las cosas, y a rezar por la conversión de los pecadores, que es un acto supremo de amor al prójimo, pues se desea su salvación y no su condenación. Nuestra Señora no los deja desconsolados o sin amparo a los santos pastorcitos. Ante la generosa entrega que ellos hacen, si bien les advierte que sufrirán mucho, les asegura que la gracia de Dios los reconfortará. Dice William Thomas Walsh sobre este respecto que a medida que decía las palabras "la gracia de Dios", abrió la Señora sus manos adorables y de sus palmas salieron 2 haces de luz tan intensa que no solo envolvió a los niños con su resplandor, sino que pareció penetrar en sus pechos y llegar a los sitios más recónditos de sus corazones y almas, haciéndonos compenetrar con Dios. Estas son palabras de Lucía, más claramente en aquella luz que en el mejor de los espejos. Un impulso irresistible les forzó a arrodillarse y decir con todo fervor: «Oh Sacratísima Trinidad, te adoro. Dios mío, te amo en el Sacratísimo Sacramento». Por medio de María Santísima, los santos pastorcitos reciben un conocimiento infuso de la Santísima Trinidad, y es esto lo que robustece la fe de los niños, confirmándolos en la misma. Es por esta razón que no pudieron resistirse y se postraron, se arrodillaron para adorar a la augusta Trinidad. Una vez que los santos pastorcitos terminaron este acto de rendido amor y adoración, Nuestra Señora les dijo: «Rezad el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y la terminación de la guerra». Estas palabras muestran cuál es la solución a un problema. La Santísima Virgen manda a rezar el Santo Rosario, y no será la única vez que mostrará
la solución a problemas graves que amenazaban la integridad de la Iglesia y de la salvación de las almas. Recordemos la petición de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Esta no surgía sin razón. El culto a su Inmaculado Corazón no aparece como una devoción más entre otras tantas, no. El Inmaculado Corazón es la última tabla de salvación que envía Dios a un siglo descristianizado. Dios envía a su madre para ver si el mundo le escucha por medio suyo y la pone como puente para que el humano linaje se vuelva a él. Sin embargo, ocurre algo parecido a lo que pasó con la revelación del Sagrado Corazón. Jesús pidió se consagrara Francia a su corazón para que los males que iban a caer sobre aquella nación fueran mitigados por su protección. Pero el rey hizo la consagración tarde y los males que llegaron después con la Revolución Francesa dejarían consecuencias que hasta hoy merman a la Iglesia y a la sociedad. Con el Inmaculado Corazón de María ha ocurrido algo semejante. Tarde y mal han llegado las respuestas a las imperantes presentadas por Nuestra Señora. Con todo, sabemos que la promesa del triunfo de su corazón inmaculado se cumplirá, para alegría de la cristiandad y confusión de los enemigos de la Iglesia. Sabemos que las revelaciones de Nuestra Señora condujeron los corazones de los bienaventurados Francisco, Jacinta y Lucía hacia una vida de penitencia, oración y reparación. Cada uno fue alma víctima que se entregó en holocausto de amor por la conversión de los pecadores. Armados con el Santo Rosario, conquistaron muchas almas para Dios, y al amparo de Nuestra Señora supieron sufrir con paciencia la enfermedad, la persecución y la incomprensión. Que ellos sigan siendo nuestro modelo de amor crucificado, para que en nuestro vasallaje el Inmaculado Corazón de María encuentre un oasis de ferviente amor, siempre en guardia, cual centinela, vigilando que jamás falte reparación, oración y penitencia que le consuelen. Y que por manos de esta augusta reina reciba el corazón sagrado de Jesús honor y gloria por los siglos sin fin. ¡Que viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Que vivan los bienaventurados Francisco, Jacinta y Lucía! ¡Que viva el Inmaculado Corazón de María! ¡Que viva